En la palabra de Dios encontramos en Lucas capítulo 11, verso 27. Dice, mientras Jesús hablaba, llegó una mujer y le gritó: «Dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó». Pero Jesús le respondió: «Dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece». Nosotros muchas veces escuchamos de la palabra de Dios. Muchas veces estamos escuchando sobre los milagros que Jesús hizo, escuchamos predicaciones, escuchamos pastores, escuchamos ministerios de alabanza, en donde llevan siempre una palabra, y esa palabra viene de Dios y nos impacta a nosotros en nuestra vida. Pero el gran problema es que Jesús menciona: dichosos los que obedecen. Varias veces en la Biblia habla Jesús en la historia sobre la obediencia a su palabra. No ganamos nada si nosotros solo escuchamos la palabra de Dios. Ganamos mucho cuando obedecemos lo que dice en su palabra. Cuando comenzamos nuestra vida de conversión, lo primero que tenemos nosotros es una emoción, un amor, un primer amor hacia Jesucristo. Y empezamos a ver cómo se comienza a relacionar con nosotros. Pocos versículos antes, en el capítulo 11 de Lucas, Jesús está hablando de cómo orar. Y dice algo como no decir vanas repeticiones. No hablar como lo hacen los fariseos, decir cosas, porque realmente lo que Jesús busca contigo es una relación. No una religión, sino una relación. Aprender de Jesús como maestro, entenderlo a Él como el maestro, entenderlo a Él como el que nos enseña, y nosotros convertirnos en discípulos, es realmente obedecer. Está basado en la obediencia. Jesús lo que busca inicialmente es hacer discípulos. Jesús lo que busca inicialmente es enseñar lo que su Padre desde el cielo, desde lo más alto de la creación, le había dicho que tenía que venir a enseñar. A quitar la ley del talión, a quitar todo lo que se vivía en el Antiguo Testamento, y entregar una nueva forma de relacionarse con Dios, con la creación, con su Padre y con todos nuestros hermanos. Jesús establece una ley, o más bien un mandato, porque no es una ley, es un mandato, es un mandamiento. Y cuando hablamos de mandamiento, no es una ley precisamente. Cuando hablamos de mandamiento, es un envío. Y es el amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Porque cuando obedecemos, la obediencia nos lleva a nosotros a ser discípulos. La palabra disciplina viene de la palabra discípulo. Y si no lo sabías, cuando tú eres una persona disciplinada, es porque estás atendiendo a obediencia de algo o alguien que te está enseñando. Cuando yo digo algo, puede ser un proceso, un procedimiento, pero cuando yo digo alguien, es de un maestro, de alguien que está dándote la luz. ¿De qué se trata la evangelización que Jesús nos propuso a nosotros? Se trata de hacer discípulos. Él dice: vayan y salgan y hagan discípulos. En Marcos, el último capítulo, el 16, por allá al final, dice, en Marcos 16, 14, 15, está diciéndonos en toda esta parte: ustedes pueden imponer manos, pueden beber algo venenoso y nada les pasará, pueden sanar a los enfermos, pero aquí lo más importante es: vayan a las naciones y bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y háganlos discípulos. Nos está dando a nosotros la bendición de que si hacemos discípulos, nos estamos formando como líderes, como maestros en la fe. Y no necesariamente tienes que ser una persona con estudios teológicos, estudios bíblicos, para poderte convertir en alguien que enseña la palabra de Dios.
Así que en tiempos de crisis y en estos tiempos que estamos viviendo, lo que tenemos que hacer es enseñar a través de todos los medios posibles. Si tú eres un carpintero, a través de tu trabajo puedes ayudarle a las personas y enseñarles de la palabra de Dios, no solamente con la obediencia, sino también con el ejemplo. Si tú eres un músico, lo puedes hacer con tus canciones. Si tú eres un profesional en cualquiera de las áreas, lo puedes hacer con tu trabajo. Si tú eres un profesor, como puede ser el caso que Dios me ha puesto esa misión de enseñarle a jóvenes muchas cosas, es hablarles en todos los medios, de todas las maneras, de todas las formas, de que hay una esperanza y que hay que transformar nuestra vida. La enseñanza de Jesús no solamente se basa, como quizás lo habías visto hace muchos años o lo habías entendido, no solamente se basa en recibir milagros y en la adoración y en la alabanza. La enseñanza de Jesús es tan completa y tan poderosa que muchos líderes mundiales la utilizan sin mencionar muchas veces que está en la Biblia. Utilizan los principios de Cristo para poder sacar adelante países, negocios, empresas. Hay muchos conferencistas en el mundo que hablan de principios de mayordomía, y todo esto no es porque ellos se lo hayan inventado. Son principios que son desde Jesucristo, que están ahí en la palabra de Dios, que están ahí en la Biblia. Y yo me siento orgulloso porque la enseñanza de Jesús, por más que le quieran quitar el nombre de ser cristiano, el título de ser discípulos de Cristo, su enseñanza nunca se ha acabado ni se acabará. Porque cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Así que siéntete orgulloso, orgullosa por poder ser un evangelizador más, por poder hablar activamente de nuestro Señor Jesucristo y de lo que está pasando en este momento. Siéntete orgulloso, siéntete orgullosa que tienes la oportunidad de escuchar este mensaje y tienes la oportunidad de decir y tomar la decisión de decir: voy a hablar y a enseñar a muchos lo que a mí me han enseñado. Comenzar a decir: quiero hacer discípulos, quiero llevar a los pies de Cristo, a los pies de mi Maestro, llevar todas estas almas. Una de las cosas más bonitas, más hermosas que nosotros hemos tenido en la vida es poder entender con el corazón lo que Jesús quiere para nuestra vida. En nuestra iglesia, en el Centro Universal La Promesa, lo que nos ha llevado Dios es a entender que la relación con Él es lo más importante. La conexión con Él es lo más importante. El momento de oración para nosotros es sagrado, porque lo que hacemos nosotros no es simplemente una repetición, no es una vana oración. Es una relación con Él, es un hablar con Él. Y sé que en muchos lugares han entendido esto. Y creo que nosotros como cristianos tenemos que comenzar a subir el nivel. Pablo nos dice: creced a la estatura perfecta de Jesucristo. Y creo que no podemos quedarnos como bebés toda la vida. Simplemente con el primer acercamiento a Jesús, el acercamiento al milagro, el acercamiento al que Él me da, al que Él me sana, al que Él me soluciona los problemas, sino que tenemos que ir más allá en su enseñanza. Tenemos que ir más allá en la enseñanza del amor. Tenemos que ir más allá en la enseñanza de la evolución como personas, porque no podemos nacer en el mundo, conocer a Cristo y morir igual. Y eso le ha pasado a cientos de cristianos en el mundo y en la historia. Nacen, conocen de Cristo, pero cuando mueren, mueren igual como persona. Creo que el mundo, y estamos llamados nosotros, los hijos de Dios, a que la evolución, a que evolucionemos, a que veamos las nuevas formas para hablar con los jóvenes, la nueva música para hablarles y cantarles a los jóvenes que están ahora, en este momento. Para que podamos entender las nuevas palabras, para que podamos acercarnos más a las personas sin estar juzgando, que porque tiene un tatuaje, que porque tiene un arete, que porque piensa diferente, que porque su ideología política es diferente, sino que nosotros tenemos que bajar la guardia y dejar de estar peleando por conceptos y dejar de estar peleando por teologías
y estar más bien parados desde el punto de vista del amor a todas las personas. Porque el amor no es algo que se acabe con la muerte de alguien. El amor no es algo que se acabe porque me haces algo mal a mí. Porque si amas verdaderamente va a comenzar a estar el perdón. Va a existir el perdón en tu vida. Y vas a aprender a perdonar y a recibir a las personas. Vas a eliminar toda venganza. Y lo que te quiero decir con este mensaje es que cuando entendemos la obediencia de su palabra y salimos a ser discípulos, no estamos pensando si es que este es de una doctrina o este es de una ideología, o si este piensa así o si este piensa de otra manera. Algo que le decía al Señor yo en mi oración, y es que lo que más me gusta de la historia de Jesús es que Jesús, sus amigos, la gente con la que él se juntaba, eran cobradores de impuestos. Y muchas veces tú dices, pero un cobrador de impuestos lo miras como los impuestos de hoy en día. Y no, los cobradores de impuestos eran traicioneros al pueblo porque se iban hacia los romanos y vendían su vida por dinero hacia los romanos, y aparte que quitaban el dinero, o sea, iban y cobraban el impuesto, se quedaban con gran parte o con una parte de ese impuesto. Así que los cobradores de impuestos eran de las cosas más odiadas que habían, eran traicioneros, eran personas que solo pensaban en dinero, y quizás hoy conozcas muchas personas así. Pero realmente, ¿por qué Jesús se unía con ellos? ¿Por qué Jesús se unía con prostitutas? ¿Por qué Jesús tocaba, sanaba leprosos, que era peor que una de las pandemias que conocemos hoy en día? ¿Por qué Jesús lo hacía? Porque ahí está el misterio, ahí está la misión, y es obedecer lo que Él hizo. Podemos hacer mayores obras que las que Él hizo, dice la palabra de Dios. Pueden hacer cosas más grandes de las que yo he hecho, pero no creemos que las podamos hacer. Nos quedamos simplemente con los conceptos de que Jesús nos dejó esto para que lo viéramos como una historia y no para que lo tomáramos para nosotros y pudiésemos ir a sanar personas, a sanar enfermos, que pudiésemos ir a convertir personas en cualquier lugar del mundo, inclusive que nuestra propia vida pueda cambiar de una manera para bien. Que podamos ser abundantes y prósperos en todas las cosas porque creemos que simplemente convertirnos a Jesucristo nos quedamos solamente con la parte de la cruz. Otras denominaciones se quedan solamente con la parte de la prosperidad, con la parte de la bendición, con la parte del milagro. Yo creo que tenemos que hacer un balance, porque así como amamos y queremos, deseamos ser prósperos, porque qué padre como Dios, o qué padre humano no desea para sus hijos el bienestar. Dios también desea para ti el bienestar. Dios no desea que estés viviendo en esa enfermedad, como he escuchado a muchos que hablan y dicen, acepta tu enfermedad porque es que Dios te la mandó. Dios no te quiere a ti enfermo. Tú pasas por una crisis y muchas veces Dios permite crisis para que madures, para que te transformes, para que lo veas a Él. Muchas conversiones, y no niegues tu conversión, porque muchas conversiones se dieron en momentos de crisis, en momentos en donde no tenías dinero, quizás en el momento en donde estabas mal de salud o mal con tu relación de pareja, o ya te sentías completamente cochino o cochina, sucio, sucia de todo el pecado que tenías, y ahí encontraste a Dios. Y ahora que estás convertido, entonces dices, simplemente es que la Biblia no lo dice, no tengo que salir a tocar leprosos, no tengo que salir a evangelizar personas, mis amigos tienen que ser santos y todos tienen que ser perfectos porque es que ahora yo me he convertido. Y no olvidas, y precisamente estás olvidando lo que tú eras antes. Quizás olvidas de dónde vienes. Quizás olvidas que Él te cambió el nombre, que te colocó ropa nueva, que te hizo nuevo como el hijo pródigo, que salió y pecó y volvió y Él le puso un anillo y le puso una ropa nueva a su padre y mató el mejor becerro para dar la mejor fiesta por el regreso de ese hijo que se había perdido. ¿En dónde está nuestra obediencia? ¿En dónde está tu obediencia como cristiano? En ir a ayudar a las personas en este momento. Y no solamente estoy diciendo que salgas a ayudar. Hablando puedes hacerlo, llamando puedes hacerlo, predicando puedes hacerlo, utilizando tus medios de comunicación, tus redes sociales, no para dividir, sino para unir.
Porque de una u otra manera, si tú crees en la Biblia, si tú crees en lo que está en los evangelios, si tú crees en lo que dice Pablo en las cartas, si tú crees en el libro de la Revelación, en el Apocalipsis, estamos hablando de lo mismo, somos de lo mismo, somos de la misma familia. Y no tenemos por qué pelear, no tenemos por qué atacarnos los unos a los otros, diciendo si esto es doctrinal o no es doctrinal, si es bíblico, si no es bíblico, es que en este lugar creemos en esto y en este no, y esto se cree. No, es que Jesús es uno solo. No sé en qué momento dividieron tanto el cuerpo unificado de Cristo y crearon tantas cosas. Pero la obediencia es realmente lo que tenemos que practicar. Seamos como Él, pensemos como Él, tratemos, porque no vamos a ser iguales, pero tratemos de crecer a esa estatura perfecta que Pablo nos enseña. Ejercitemos nuestra fe, dejemos de permitir que otros que se paran a hablar, a decir que la fe no existe, porque cuando tú hablas que Pablo enseña que la fe y realmente contextualizada, porque muchas veces dicen es que está descontextualizado ese verso, no, ve, te invito a que vayas y lo busques. Cuando Pablo dice que la fe es ver las cosas que no son como si fueran, está hablándonos a nosotros que tú puedes cerrar tus ojos y ver tu futuro en bendición. Y vivir y tratar de llegar a ese futuro en bendición de la mano de Dios. Pero muchas veces nos dicen que eso no existe, otros nos dicen que el Espíritu Santo no hace milagros hoy en día. Y realmente lo que te quiero decir es que ser obediente a Cristo es ver las obras que Él hizo y ser obediente en que Él dijo que cosas más grandes podíamos hacer en su nombre. Y eso se trata, este reto de ser valientes en la palabra de Dios. Otro término, otro concepto que quiero decirte antes de terminar este video es la perseverancia, la constancia, seguir adelante. En los momentos de crisis hay que cargar la cruz y hay que pedirle al Señor que venga. Que venga quizás a tu vida, sí, pero que venga al mundo también. Y que esperamos su segunda venida, claro que sí. Pero mientras tanto y mientras todo eso pasa, tienes que ser perseverante. La perseverancia es ese valor que nos da a nosotros continuar, insistir, continuar, insistir, porque realmente eso es lo único que nos va a dar a nosotros el alcanzar la meta de la salvación. Cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de nuestra eternidad. Pero nuestra eternidad se define por nuestra presencia en este mundo, por nuestra encarnación, por el momento en el que estamos viviendo. Lo que pase después de la muerte se va a determinar por lo que estás haciendo en este momento. Y si tú te botas a que simplemente tu vida es dinero, a que simplemente tu vida es buscar dónde vivir, tener las mayores comodidades, ser el mejor empresario, el mejor negociante, tener los mejores vehículos, los mejores yates, ¿y después qué? ¿Cuánta gente millonaria, cuánta gente con mucho dinero se suicida? No es feliz. Están en problemas. Y no te estoy diciendo que el dinero sea lo malo, te estoy diciendo es lo interno. Y aquí viene que cuando tú eres perseverante, cuando tú comienzas a perseverar alcanzando el objetivo de tu propósito de vida, que no necesariamente es únicamente dinero, el dinero es un vehículo que nos lleva del punto A al punto B, pero no es el objetivo de la vida. ¿Que lo necesitamos? Sí. ¿Que se lo pedimos a Dios? Sí. Que creemos que Él va a prosperar todas nuestras áreas de nuestra vida en abundancia, y no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de abundancia. La abundancia cuando tú estás en un momento difícil y tienes una respuesta, eso es abundancia. Cuando necesitas un consejo y te abundan los consejos, eso es abundancia. Cuando estás solo, sola y llega la compañía, eso es abundancia. Cuando estás en una enfermedad y llega la salud, eso es abundancia.
cuando tienes hambre y llega de comer, eso es abundancia. Cuando tienes frío y no tienes techo y llega el techo, eso es abundancia. Cuando llega un hijo a la casa, una hija, eso es abundancia. Porque creemos que la abundancia es solamente la cuenta bancaria. Creemos que la abundancia es solamente la billetera. Pero la abundancia es todo. Por eso estás tan limitado, tan limitada, a que en tus oraciones solo le pides a Dios. Solo, únicamente le pides a Dios dinero. Cuando la abundancia es es un concepto mucho más amplio que eso. Y Dios quisiera abundarte a ti en todo. Pero en esa abundancia, en todo lo que Él quiere hacer en tu vida, no solamente te está hablando de dinero. Dinero te limita tu oración. Te convierte en una persona en donde está ese objetivo. Él quiere algo más allá que eso. Y el dinero no es malo. Porque también, es que el dinero es el causante de todos los pecados. No. El amor, amar, desear más el dinero que a Dios, amar más el dinero que tus valores, eso sí es pecado. Por eso la palabra dice, el amor al dinero. Y es claro, no hay que quitarle la palabra. El amor al dinero es lo que es malo. Y no hay nada de malo si Dios te abunda, porque cuando tú tienes estos dos conceptos, tanto riqueza interna, esa riqueza interna, eso que te hace internamente más grande, más evolucionado, más ser humano, más persona. Realmente lo que está pasando es que estás creciendo en tus pensamientos, estás creciendo en tus sentimientos, estás creciendo en tu espiritualidad, estás creciendo como persona, en conocimientos, en experiencias. Y esa es la riqueza que nos lleva al gran amor interno para expresarlo en una riqueza externa. Y la riqueza externa es una consecuencia de nuestra riqueza interna. Así que si tú abundas internamente, vas a abundar externamente. Te lo digo como lo dice nuestro Señor Jesucristo. Si tú estás primero pensando en el reino de Dios y toda su justicia, que es todo el concepto que significa creer en Dios, que significa ser discípulo, todo ese concepto, lo demás vendrá por añadidura. Es decir, la consecuencia de tener tu corazón puesto en Dios. En otras palabras, la consecuencia de ser ricos internamente, conectados con Dios, es la riqueza externa, es la añadidura. ¿Y por qué necesitas ese proceso? Porque la única bendición que perdura es la que viene de Dios cuando eres rico internamente. Cuando tú te haces rico con tus propios medios, cuando tú te haces rico con tu trabajo, con trabajar 80 horas a la semana, esa riqueza empiezas tú a amarla porque no entiendes que viene de otro lado. O sea, la estás haciendo tú mismo o tú misma. Y estás trabajando y enfocando tu vida buscando el dinero y quizás lo encuentres. Pero el problema es cuánto perdura esa bendición. Si es para toda la vida, si se va a mantener o siempre va a estar esclavizándote y haciéndote trabajar 80 horas, 100 horas a la semana, a veces semanas sin dormir, para poderla sostener. Cuando prosperamos en Dios y tenemos abundancia, esa abundancia perdura. Es una abundancia que en medio es tan bonita esta abundancia que puedes tener escasez dentro de esa abundancia, escasez económica, pero puedes estar abundante en todas tus áreas. Y al tener tanta abundancia en las otras áreas, no vas a percibir la escasez económica. Porque también te estoy hablando de abundancia en tus amigos, abundancia en tu congregación, abundancia en todo lado. Así que si todo tu entorno es abundante, si todo tu entorno está lleno de esa presencia de Dios, en lo que tengas necesidad, se suplirá con la abundancia eterna de Dios. Así que no vas a volver a tener esos altibajos, simplemente vas a tener periodos, episodios en donde vas a tener que vivir en una contracción, llamémoslo de esa manera, en una mayordomía
más enfocada quizás en restringir y no en expandir, en contraer y no en expandir. Pero lo bonito es que Dios nos enseña a vivir en cualquier situación. Y eso solo lo entendemos las personas que entendimos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo explica de esta manera, que él dice que él puede vivir tanto en abundancia como en escasez. Dice, he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez. Y de las dos se siente bien. No te estoy diciendo que nos glorificamos en la escasez. Te estoy diciendo, porque muchas veces dicen, entonces volvamos al concepto antiguo de la tradición religiosa en donde hablamos de la pobreza. No, te estoy diciendo que precisamente cuando evolucionas, cuando creces a esa estatura perfecta de Cristo, eres feliz. En el punto A o en el punto B o en el C o en el XYZ, pero eres feliz. Porque entiendes que una crisis es momentánea. Entiendes que Dios te puede colocar hoy como en esa relación de igualdad, te puede colocar hoy como dador, pero mañana te puede poner para que recibas, y que recibas con humildad y aceptes y seas feliz recibiendo. También seas feliz dando. Cuando tú das, recibes. ¿Por qué? Porque cuando tú estás dando, también estás en algún momento, estás volteando esa relación de igualdad y estás recibiendo. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que aprender a que en la palabra está la respuesta, que Jesús nos dejó la respuesta en todo y que todos esos principios, muchos de afuera, se los han usurpado a título personal. Y nosotros nos quedamos callados sin hablar de la abundancia que hay en nuestro corazón, sin hablar de esa abundancia que hay aquí adentro de nuestro corazón. Así que obedece, haz discípulos y enseña la palabra de Dios. Dios te bendiga y que tengas realmente una vida llena de abundancia. Hermano, hermana, deseo que seas prosperado en todas las cosas. Soy Hans Emil, pastor del Centro Universal La Promesa. Dios te bendiga.